Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde la ciudad de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy voy a grabar un vídeo que quiero enviar especialmente a los alumnos de mis clases de español avanzado que enseño en la universidad y especialmente a los alumnos de literatura. Porque en el vídeo de hoy voy a hablar de uno de los relatos, de uno de los cuentos que normalmente utilizamos y leemos en mis clases de español avanzado en la universidad. Y me refiero al relato titulado Los Hermanos de Gastón Suárez. Gastón Suárez es un escritor boliviano, uno de los escritores más importantes de Bolivia en el siglo XX. Nació en 1928 y murió en 1984. Ya digo que es un escritor boliviano y estudió leyes. He was a law student, pero pronto dejó esa profesión para dedicarse a la escritura. Es autor de novelas como por ejemplo Mágico o Malco del año 1974, una de las novelas bolivianas más famosas del siglo XX, y también escribió obras de teatro como Vértigo o El perro vivo de 1975, y además, por supuesto, también es autor de colecciones de cuentos, de relatos, en los que suele hablar de temas personales, amorosos, psicológicos, sociales y de muchos otros tipos. Muchas de estas temáticas, de hecho, están inspiradas en experiencias personales vividas por Gastón Suárez u oídas por Gastón Suárez en los muchos trabajos que desempeñó a lo largo de su vida, porque Gastón Suárez, antes de ser escritor, fue minero, he was a miner, fue camionero, he was a truck driver, fue maestro rural, he was a teacher in rural areas, fue ferroviario, he worked on the railroad, fue periodista, he was a journalist, entre otros trabajos que desempeñó. Llegó incluso a recorrer Bolivia en un camión durante más o menos 2 años, y es ahí, en este periodo de 2 años, cuando escribe algunos de sus cuentos. El crítico Óscar Rivera Rodas, en 1972, escribió lo siguiente acerca de Gastón Suárez. Dice Óscar Rivera Rodas: Suárez va más allá del simple hecho, más allá de la anécdota, y descubre sutilmente situaciones trascendentes. Agudo observador del comportamiento humano, es el escritor de la introversión psicológica más destacado de la nueva promoción de narradores bolivianos. Cuando dice esto de la nueva promoción de narradores bolivianos, se refiere a escritores contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX en Bolivia, y entre ellos está Gastón Suárez. Y todo esto que señala este crítico, Óscar Rivera Rodas, puede encontrarse y es evidente en el relato que hemos leído en la clase, que es Los Hermanos, un relato publicado en la colección de cuentos de Gastón Suárez titulada El Gesto, The Gesture, del año 1969. Vamos a ver sobre qué trata
este texto que hemos leído en la clase, Los hermanos, de Gastón Suárez. En este relato, un hombre espera en una estación de tren a su hermano que va a llegar del campo a la ciudad, y la diferencia entre campo y ciudad es un tema recurrente en los relatos de Gastón Suárez. Un hombre espera en una estación de tren a su hermano que va a llegar del campo a la ciudad y al que no ha visto en 10 años. Este hombre, que es el protagonista, cuyo nombre no conocemos, mantiene una conversación con otro hombre, cuyo nombre tampoco conocemos y que yo voy a llamar el interlocutor. Y este otro hombre, el interlocutor, también está esperando por un hermano. De esta conversación entre el protagonista y el interlocutor, los dos son anónimos. No conocemos el nombre de ninguno de estos dos personajes. De esta conversación entre estos dos hombres, solamente escuchamos la voz del protagonista, no la del interlocutor. Es como si estuviésemos escuchando una conversación por teléfono, pero solamente escuchásemos a una de las personas que hablan en esta conversación. Pronto nos damos cuenta, aunque solamente escuchamos la voz del protagonista, pronto nos damos cuenta de las diferencias económicas y de clase social entre estos dos hombres. Porque de las palabras del protagonista podemos desprender, podemos suponer, podemos inferir que al protagonista le gusta vivir en la ciudad, ha tenido éxito en su trabajo y tiene dinero, tiene un coche marca Pontiac de gama alta, un coche bueno, un buen coche. Tiene también una esposa que describe como trabajadora, como inteligente. Sabremos después que tiene 2 hijos. Es una persona que piensa, que siente que ha triunfado en la ciudad. He has been successful in the city. Y ahora quiere que su hermano, que ha vivido siempre en el campo, se quede a vivir con él en la ciudad y siga sus pasos. Quiere darle a su hermano, que siempre ha vivido en el campo, las mismas oportunidades o pues oportunidades semejantes en la ciudad a las que él siente que tuvo. Esto en cuanto al protagonista, pero de esta conversación en la que solo escuchamos una voz, la voz del protagonista, también podemos inferir cómo es el interlocutor, esta otra persona que también está esperando en el andén, on the platform, en el andén de la estación a un hermano. Este interlocutor, como digo, accedemos a su historia a través de los comentarios del protagonista y no escuchamos nunca su voz, pero podemos suponer lo que dice. Este interlocutor es pobre, no ha tenido éxito en la ciudad, le gustaría poder volver al campo. Su hermano, por el que está esperando, siempre ha querido venir a vivir con él en la ciudad, pero nunca ha podido por problemas económicos. Esto es lo contrario al protagonista, que también quería que su hermano viniese a la ciudad, pero su hermano prefería vivir en el campo. Pero en el caso del interlocutor, su hermano siempre ha querido venir a vivir con él en la ciudad, pero no ha podido por problemas de tipo económico. El hermano de este interlocutor es minero, a miner, una vida que, por cierto, Gastón Suárez, el autor, conocía bastante bien. Este interlocutor tiene además 7 hijos, y dice que lo único que puede ofrecerle a su hermano es cariño, affection, porque no tiene dinero y no le puede ofrecer nada más. En cambio, el protagonista, que sí tuvo éxito en la ciudad, quiere ofrecerle las mismas oportunidades económicas
que él tuvo a su hermano. Como vemos, hay bastantes diferencias entre el protagonista y su interlocutor. Como ya he comentado al principio de este vídeo, se enfatiza en este cuento la diferencia entre el campo y la ciudad desde el punto de vista siempre del protagonista. Él habla, el protagonista, de que la vida en el campo es aburrida, boring, tranquila, quiet, y que en la ciudad, a diferencia del campo, la vida es más interesante, más dinámica, más llena de posibilidades. Esto lo dice en cierto momento durante su conversación con su interlocutor, el protagonista. Dice en cierto momento, tengo mucho que ofrecerle a mi hermano. No sé qué hace viviendo solo en aquel pueblo, sin grandes aspiraciones, sin grandes sueños, perdiendo los goces que nos brindan los adelantos de la civilización, con luz eléctrica deficiente, que impide estar al tanto, por lo menos, de lo que ocurre en el mundo. Vemos la diferencia entre lo que él percibe, que son las cosas positivas del progreso en la ciudad, y en cambio las cosas negativas de la vida en el campo, a donde no ha llegado este progreso que a él tanto le atrae de la ciudad. Dice los adelantos de la civilización, esos están en la ciudad, no en el campo. Y dice, para concluir, porque hay que admitir que en una ciudad siempre se vive mejor, se educan bien los hijos, hay más posibilidades de triunfo, se marcha, en fin, al ritmo de los tiempos. Entonces, la visión de esta persona, según a él le ha ido en la ciudad, es muy positiva. Y dice, ¿usted no puede decir lo mismo? Parece ser que el interlocutor no está de acuerdo porque su experiencia de la ciudad no ha sido la misma experiencia que ha tenido el protagonista, cuya voz sí que escuchamos. Dice en cierto momento el protagonista, yo también, por vivir con mi hermano, hasta hice el intento de volver a la tierra natal. Parece ser que hubo un cierto momento en el que el protagonista pensó en regresar al campo y vivir con su hermano allí, y dice, pero qué decepción, how disappointing. Ya no me resigno a esa vida sedentaria. Me gusta más la actividad, el movimiento, que el sosiego de esa gente. Entonces, él piensa en la ciudad como un lugar atractivo, dinámico, con mucha actividad, mientras que el campo es un lugar aburrido, en el que la vida es sedentaria, sedentary life, y es algo a lo que no puede acostumbrarse porque al protagonista le gusta vivir en la ciudad. Ha tenido una experiencia positiva de la vida urbana. El interlocutor, en cambio, tiene una visión opuesta de todo esto. Un poco más adelante vemos que el interlocutor tiene otra idea diferente de lo que es vivir en la ciudad y preferiría vivir en el campo, porque escuchamos la voz del protagonista repitiendo de alguna manera las palabras del interlocutor. Dice que si pudiera se volvería a su pueblo a gozar del sol, del aire libre, de las amistades sencillas. Bueno, tal vez sea por su situación. Es decir, si no le gusta la ciudad al interlocutor, si prefiere el campo, es quizá porque no ha tenido la misma experiencia de la ciudad que ha tenido el protagonista. Y dice un poco más adelante, sí, usted tiene razón al pensar en las raras coincidencias que nos unen. Estamos vestidos de negro, usamos lentes de aumento, ambos esperamos a nuestros hermanos,
a quienes no vemos desde hace 10 años, ambos no ven a sus hermanos desde hace 10 años, y por último ignoramos el porqué de su viaje intempestivo a esta ciudad. Ni el protagonista ni el interlocutor saben por qué sus hermanos de repente han decidido viajar a la ciudad para verlos. Se despiden en la estación cuando llega el tren con los hermanos a bordo y la escena pasa primero a la casa del interlocutor y después a la casa del protagonista. Y mientras desde el principio del cuento hasta este momento hemos estado escuchando la voz del protagonista que focaliza toda la conversación y que nos da la información que hasta el momento conocemos acerca de por qué estos dos personajes están esperando por sus respectivos hermanos, y vemos también la diferencia de visión y la diferencia también de experiencia en la ciudad, de experiencia urbana entre el protagonista y su interlocutor. Ahora ya no escuchamos la voz del protagonista. En cuanto la acción pasa primero a la casa del interlocutor y después a la casa del protagonista, la voz que escuchamos va a ser la de un narrador omnisciente, an omniscient narrator, que nos presenta la situación primero en la casa del interlocutor, después en la casa del protagonista, y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos escenas. Primero tenemos la escena en casa del interlocutor y vemos que en su casa, que es una casa pobre, la llegada del hermano es causa de alegría. Hay risas, hay ruido, hay festejos. Dice: 7 niños como avecitas alborozadas revolotean alrededor del tío, el hermano del interlocutor, recién llegado. La mujer y el hermano, eufóricos, sirvieron el asado y la cerveza. Se comió y se bebió. Los mayores fumaron sus cigarrillos. Los niños, entre risas y empellones, pedían el privilegio de dormir con el huésped. Dice también el narrador: en ese ambiente de auténtica alegría, de ternezas que se desprendían de todos los ojos. Entonces vemos que es un ambiente de alegría, de festejos, de ruido, de risas, y esto es así porque el hermano, que es minero, como ya sabemos desde la conversación anterior entre el protagonista y el interlocutor, el hermano del interlocutor es minero, regresa para anunciar que ha encontrado un filón, a vein, en la mina, un filón de oro, y que por tanto es rico. Y entonces lo que escuchamos son las palabras de este hermano que viene a dar las buenas noticias. Se acabaron las penas, hermano, hermana, hijitos, somos ricos, encontré el filón, mucho oro, dijo, volcando en la mesa una bolsa de dorado metal que reverberaba con mágicos destellos a la luz de la pequeña bombilla eléctrica. Entonces no sabíamos por qué venía el hermano a la ciudad a visitar al interlocutor, a su hermano. Y la razón se desvela ahora en esta escena en casa del interlocutor, y es que el hermano, que es minero, ha encontrado un filón de oro, a vein of gold, en la mina, y por tanto trae buenas noticias y es rico. Si pasamos, y de hecho de forma yuxtapuesta, pasamos rápidamente sin ningún tipo de transición, pasamos, el narrador omnisciente pasa finalmente a la casa del protagonista. La casa del protagonista es una casa rica. Allí todo es mucho más silencioso, mucho más oscuro. No se subrayan las emociones de los individuos, de los
personajes, sino los objetos que hay, los objetos que se pueden ver en esta casa, que está descrita como una casa rica. Dice, en el comedor se encendieron todas las luces, mantel fino, bordado a mano, espejos biselados, vajilla tintineante, y milla, dice, a maid of indigenous background, una criada, y milla con delantal blanco, whisky, vinos, caviar, pasteles, habanos, todos son cosas. Y después dice conversación insulsa, es decir, dull conversation. Todo lo contrario de lo que hemos visto en la casa del interlocutor. Hasta que los dos niños, amodorrados por la comida y acostumbrados a dormir a una hora determinada, dieron lugar a la señora a poner punto final al agasajo. Vemos las diferencias. Vemos la oposición clara entre el ambiente que se describe en la casa del interlocutor, en la casa pobre del interlocutor y en la casa rica del protagonista. La noticia que viene a anunciar el hermano del protagonista es mucho más triste, es mucho más trágica. Lo que ocurre es que está muy enfermo y va a morir. Y ha venido a la ciudad porque no quiere morir solo en el campo. Cuando los niños van a la cama y cuando los dos hermanos se quedan solos en la sala, el protagonista le dice a su hermano, 10 años, no sabes qué alegría siento de verte en mi casa, que es la tuya. Vamos, bebe, he notado que apenas has probado los platos, que no estás tan contento como yo al verte, pero sé que esta vez te quedarás a vivir conmigo. No te dejaré marchar, te retendré aquí para que goces de la vida, porque te quiero, hermano. Le dice que le quiere, le dice que quiere que se quede a vivir con él, e interpreta de una manera equivocada el hecho de que su hermano no esté contento. Pero no es que no esté contento de verlo, que sí que está contento de verlo. El problema es que va a morir. Está muy enfermo. He is terminally ill. Dice el hermano al protagonista, estoy condenado a marcharme. I am condemned to leave, or doomed to leave. Y dice el protagonista, no, no te dejaré. I will not let you. Y responde el hermano, no depende de ti ni de mí. Estoy condenado a marcharme de esta vida. It's not up to you, not up to me. I am doomed to leave this world. I'm doomed to leave this life. Y el hermano, el protagonista no comprende y dice, ¿qué dices? Y responde el hermano, sí, estoy desahuciado. Estoy desahuciado. En este caso significa terminally ill. No quería morir allá solo. Mañana me internaré. I'll check myself into the hospital tomorrow. Mañana me internaré. No digas nada a tu mujer ni a los niños. Cuando muera, deseo que me hagas enterrar en forma humilde. No quiero que hagas gastos inútiles. Entonces, todo el dinero y todas las posesiones que ha conseguido reunir el protagonista en la ciudad después de años de duro trabajo, no sirven para salvar la vida de su hermano moribundo. Su hermano va a venir, acaba de llegar, pero viene porque no quiere morir solo en el campo, prefiere morir en la ciudad con su hermano y con su familia. La ironía es muy fuerte en este final del cuento, porque cuando el protagonista quiere convencer a su hermano para que viva con él en la ciudad, ya es demasiado tarde, porque el hermano tiene una cita con la muerte, va a morir.
y no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacerse para evitar su muerte. La historia, por tanto, nos transmite la idea de que debemos hacer todo lo posible por mantener nuestras relaciones personales con quienes nos importan realmente antes de que sea demasiado tarde. Aquí se nos presenta a un personaje, el protagonista, en cuya vida ha primado, ha sido más importante el sacrificio por el trabajo sobre las relaciones personales. Y cuando quiere finalmente que su hermano se quede a vivir con él, ya es demasiado tarde porque su hermano va a morir y no hay nada que el protagonista pueda hacer para impedirlo. Utiliza muy bien Gastón Suárez la ironía en la parte final de este relato, porque todas las expectativas del protagonista se destruyen cuando la llegada inesperada del hermano no es para quedarse a vivir con él como a él le gustaría, no es para rehacer, para reconstruir su relación personal con él, sino porque está moribundo, porque se va a morir muy pronto, y eso es inexorable. No hay nada que se pueda hacer para impedirlo. La ironía es muy grande, porque todas las posesiones que tiene el protagonista no van a servir para salvar lo que en estos momentos más le importaría, que es la vida de su hermano, para poder construir una relación con él finalmente. La tristeza, sadness, la tristeza está aquí subrayada por el silencio al final del cuento. No hay mucho que se pueda decir y la utilización del silencio es muy importante en la parte final de este cuento para subrayar el dolor, the pain, para subrayar la tristeza, para subrayar incluso, diría yo, que la ironía de la parte final de este relato. Dice el narrador, de golpe, suddenly, de golpe cesaron todos los ruidos. Ahí vemos el silencio, cesaron todos los ruidos. Y solo se oyó, junto al tic-tac del enorme reloj, el latir, the beating, el latir de sus corazones, the beating of their hearts. El dueño de casa desechó de su lengua las inútiles palabras. No hay palabras en un momento así. Entonces tenemos aquí el sonido del reloj, el tiempo, que aparece yuxtapuesto con el sonido, el latido de los corazones de estas dos personas. El tic-tac del reloj relacionado con el latido de los corazones y el tiempo que pasa inexorablemente y cada vez le queda menos tiempo de vida al hermano del protagonista. Y finalmente, cuando se da cuenta el protagonista de lo que significa la situación en la que se encuentra, dice el narrador, después de que el protagonista diga qué dolor, how painful, what sorrow, qué dolor. Y dice el narrador, y los dos hermanos, se miraron con los ojos cargados de lágrimas. Tears started welling up and rolling down their cheeks. Y los dos se miraron con los ojos cargados de lágrimas. Y entonces el medio, la noche, refleja los sentimientos de estos personajes de una manera propia, en cierto modo, que nos recuerda un poco a las técnicas del romanticismo, cuando el paisaje, cuando el medio refleja los sentimientos de los personajes. No es Gastón Suárez un escritor romántico, pero esto nos recuerda, en cierto modo, al romanticismo, porque dice, afuera, la noche soltó su llanto. Ellos lloran, la noche también llora, esa personificación de la noche que refleja
los sentimientos de los personajes. Afuera la noche soltó su llanto, una lluvia menudita. Empieza a llover. Es como si la noche estuviese llorando también, as if the night were crying as well. Afuera la noche soltó su llanto, una lluvia menudita, como picotazos de miles, millones de pajarillos hambrientos. The little birds are hungry. Y esa lluvia se compara con los picotazos, the pecks, de estos pajarillos para reflejar todavía con más fuerza y con más dramatismo lo dramático de este final irónico, el dolor y la tristeza del protagonista y de su hermano, que se han acordado quizá demasiado tarde de rehacer, de reconstruir su relación, y cuando tratan de hacerlo después de muchos años, después de 10 años sin verse, resulta que ya es demasiado tarde y que cualquier posesión material no va a servir para salvar la vida de este hermano moribundo con el cual el protagonista ya no puede tener una relación como le gustaría tener, porque ya no le queda demasiado tiempo de vida. Un relato muy interesante sobre el que hemos hablado en la clase. Algunas de las cosas que hemos hablado las he comentado en este vídeo, y desde luego un relato de los más interesantes, de los mejores de la producción cuentística del boliviano Gastón Suárez, un relato de su colección de cuentos El Gesto de 1969, titulado Los Hermanos, que hemos leído, comentado en la clase de literatura, en la clase de español avanzado en la universidad. Espero que este vídeo les ayude a revisar, a repasar este cuento de cara al examen que muy pronto tendremos. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.